Vamos a ver un video. Espérenme. Bienvenidos a un nuevo video. Te saluda con mucho gusto el profesor Geomani. Hola alumnos y alumnas, ¿qué tal? Y hoy vamos a conocer acerca del virreinato. Vamos a aprender acerca de las características principales de la organización política, la vida social y económica de la etapa de la Nueva España. Conoceremos acerca del periodo virreinal. El virreinato es el periodo de dominación española en el continente americano. El periodo virreinal en México comienza a partir de la caída de México Tenochtitlan el 13 de agosto de 1521 y termina el 27 de septiembre de 1821, cuando se consuma la independencia de México. Un periodo de 300 años que comienza con el dominio y la conquista de las culturas mesoamericanas, lo que da como resultado la creación de una nueva unidad territorial, la Nueva España. Ese fue el nombre que los reyes españoles designaron para este territorio. Antonio de Mendoza y Pacheco fue el primer virrey en la Nueva España. El virrey es la representación de los reyes en otro territorio. Cuando los europeos españoles hacen su arribo a la Nueva España, lo hacen trayendo esclavos africanos. Desde luego que existían rutas comerciales hacia el continente asiático y el continente europeo, lo que trajo consigo el arribo de asiáticos. Al paso del tiempo, esto permitió la convivencia de españoles, africanos, asiáticos y pobladores originarios, lo que da origen al mestizaje y a las castas. De acuerdo al origen de los padres, se designó un término para diferenciar a los pobladores que iban naciendo. Por ejemplo, un español y un poblador originario era igual a un mestizo. Un español más un africano es un mulato. Un criollo es un hijo de español que nació en el continente americano. Peninsulares son aquellos pobladores de la Nueva España que llegaron de España para vivir en el virreinato. Morisco, mezcla de mulato y europeo. Mulato, mezcla de africano y europeo. Castizo, mezcla de mestizo con europeo. La organización política del virreinato durante algún tiempo recayó en manos de Hernán Cortés por órdenes del rey. Se mantuvo la forma de organización política de algunos señoríos mesoamericanos, se respetaba el cobro de tributo, entre otras cosas. Hasta que en 1528 en España se crean las reales audiencias que iban a encargarse de vigilar que no hubiese ningún atropello, ningún abuso por parte de los conquistadores en la Nueva España. Para el año de 1535, los reyes deciden establecer la figura del virrey, quien iba a ser su representante en la Nueva España, quien se encargaría de administrar el territorio. Alumno y alumna, el rey y los virreyes se apoyaban del Consejo de Indias, la Casa de Contratación de Sevilla, las reales audiencias, gobernadores, cabildos o ayuntamientos para llevar una buena organización política del virreinato y poder administrarlo de una manera más eficaz y adecuada de acuerdo a sus intereses. La Casa de Contratación de Sevilla era la encargada de administrar y controlar los viajes que se realizaban a la Nueva España. El Consejo de Indias se encontraba en España y proponía al rey las políticas para los territorios americanos, se encargaba de elaborar las leyes y nombraba a los funcionarios, supervisaba la recaudación de impuestos. Las audiencias son los tribunales civiles y judiciales encargados de escuchar las quejas de los pobladores para procurar la justicia y aplicar las leyes. Los gobernadores eran designados por el rey de España, se encargaban de administrar los reinos novohispanos, llamados provincias, como el de la Nueva Galicia, Nuevo León o Nueva Vizcaya.
El cabildo o ayuntamiento estaba integrado por grupos de personas que eran seleccionados entre los habitantes de su localidad, se encargaban de resolver los problemas políticos, económicos, administrativos y judiciales de la región a su cargo. En las ciudades se les denominaba parte del ayuntamiento y en las poblaciones con un número menor de habitantes se llamaba cabildo. Las actividades económicas en la Nueva España se basaron en agricultura, minería, ganadería y comercio. Los españoles introdujeron en América nuevas plantas y semillas para la agricultura, lo cual diversificó el cultivo de diversas especies. A pesar de que se introdujeron numerosos productos agrícolas, los locales conservaron su importancia. Por ejemplo, el maíz se volvió el primer producto comercial. El agave se usaba para producir bebidas alcohólicas como el pulque y desde luego para producir fibras. Con la explotación de las minas, los españoles fundaron haciendas en las que sembraban maíz, algodón, caña de azúcar y cereales para abastecer el comercio con las zonas mineras y otras ciudades novohispanas. La obtención de oro y plata fue uno de los objetivos principales de la exploración y conquista. La minería se convirtió en la actividad más importante del virreinato y se integró al comercio internacional, lo que impulsó las otras actividades económicas novohispanas. Esta actividad económica favoreció el desarrollo del norte de la Nueva España, pues la búsqueda de nuevos yacimientos y la explotación de las minas transformaron esa región en una región económica muy importante. Los españoles trajeron a América varias especies de animales para actividades agrícolas y mineras como para su alimentación. Durante el virreinato hubo ciertas restricciones para el uso y la posesión de ganado mayor como vacas y caballos, pero con el tiempo los indígenas incorporaron la crianza de ganado menor como cabras, cerdos y borregos y el pastoreo a sus actividades cotidianas. Desde las primeras décadas del siglo XVI, las condiciones climáticas y geográficas favorecieron la producción ganadera. Como consecuencia, los precios de la carne y la leche y sus derivados, piel, embutidos y quesos, fueron accesibles para las personas. La dieta de los pobladores originarios se transformó, se agregó el consumo de cerdos y gallinas. La crianza de borregos permitió una importante producción de lana, lo que posibilitó la fabricación de telas, particularmente en el centro de la Nueva España. El caballo fue uno de los animales traídos por los españoles que influyó en la vida cotidiana. Fue indispensable para los conquistadores, pues con ellos recorrieron la gran extensión de la Nueva España. Otros caballos fueron utilizados en las actividades agrícolas para jalar el arado. También había caballos en las corridas de toros, en torneos y en algunas plazas y cabalgatas. El comercio en la Nueva España estuvo basado en productos ganaderos, agrícolas y mineros. Se distribuían mediante el comercio interno y externo al interior del territorio. La producción se vendía en tianguis y plazas y se distribuía gracias a los arrieros, quienes comúnmente eran hombres fuertes y rudos porque tenían que defender la mercancía que transportaban de posibles asaltos. En Nueva España había una intensa actividad comercial, por lo que se conformaron regiones especializadas en el intercambio de ciertos productos. Los sitios de mayor actividad comercial eran los puertos, especialmente los de Veracruz y Acapulco. En el puerto de Veracruz se intercambiaban productos con España, como materias primas, productos de minería, grana cochinilla, palo de Campeche, vainilla, entre otros. En el puerto de Acapulco se hacían los intercambios con Asia, se traían mercancías de lujo, ropa, seda, marfil. Durante mucho tiempo, el virreinato de la Nueva España fue el territorio más importante para los reyes españoles. A principios del siglo XVIII, la dinastía francesa de los Borbones ocupó el trono de España y aplicó una serie de medidas en sus territorios americanos conocidas como las reformas borbónicas. Causaron el aumento de tributos a los indígenas, la creación de impuestos y la restricción de autoridades virreinales. Dichas medidas, en consecuencia, con las diferencias entre grupos sociales, intensificaron las molestias sociales que a principios del siglo XIX serían una de las causas del movimiento de independencia de México. Espero este video haya sido de tu agrado. Gracias por tu Es lo que atención. estábamos No viendo en olvides las darle me gusta. diapositivas de lo que se logró, lo que se hizo del comercio, ve la economía y ve la social, ¿sí? Vamos.
con las diapositivas. Vamos con la siguiente, que es la influencia de la colonización en la entidad y la cultura. ¿Sí? Dice, la colonización tuvo una influencia profunda y duradera en la identidad y la cultura de las sociedades colonizadas, un proceso marcado por la imposición, la pérdida y la eventual creación de nuevas identidades híbridas. Este fenómeno rediseñó las dinámicas sociales y culturales y sus efectos perduran en la actualidad manifestándose en el racismo y la discriminación sistemático. ¿Sí? Impacto en la identidad cultural. Vemos en el primer punto que fue la pérdida y supresión de la cultura original. Los colonizadores a menudo robaron o destruyeron gran parte de las culturas indígenas, incluyendo un sistema de creencias, tradiciones y lenguas. Se prohibió a las poblaciones nativas hablar en sus idiomas y practicar sus rituales, lo que provocó una pérdida significativa de la herencia cultural. Todavía en la actualidad sí existen todavía culturas indígenas que todavía hablan su idioma natal, pero lamentablemente son culturas que están escondidas en ciertos pueblos, ¿sí? O ya ahorita en la actualidad en la sociedad lo ven como que algo raro, no, y ahí existe, y ahí viene la palabra discriminación todavía. Sí, tenemos que ver ese punto. Luego vamos con qué dice imposición de sistemas culturales. Sí, se impusieron la lengua, la religión, el cristianismo y las estructuras sociales de la metrópoli como parte de la estrategia de dominación fiscal y moral. Esto generó una visión eurocéntrica que despreciaba y estigmatizaba a las clases originarias. Alineación y racismo internalizado. En el colonismo condujo la alineación cultural y en muchos casos el racismo internalizado, donde los pueblos colonizados perdieron la fe en su propia herencia y adoptaron los valores y la mentalidad del colonizador para integrarse a sobrevivir. Fragmentación, las estructuras sociales y étnicas en las sociedades procoloniales se fragmentaron debido a las nuevas divisiones y administrativas y sociales impuestas por la potencia colonial. Sí, esos son uno de los ciertos puntos que todavía en la actualidad a lo mejor podemos concordar en ciertos puntos o en ciertas definiciones en esta diapositiva. Sí, formación de nuevas identidades. Mestizaje y sincretismo. Un resultado crucial, especialmente en América Latina, fue el mestizaje, la mezcla de razas y culturas. Este proceso dio lugar a nuevas identidades y formas culturales sincréticas que amalgamaban tradiciones autóctonas con elementos europeos, creando una sociedad pluralista y diversa. Sigue resistencia y reconstitución. A pesar de la opresión y la guerra cultural, los pueblos indígenas y las sociedades colonizadas no fueron actores pasivos. Han resistido activamente perseverando elementos culturales y la poscolonialidad, trabajando en la reconstitución de sus identidades. Identidades poscoloniales complejas. Hoy en día, los países que fueron colonizados siguen lidiando con el peso de su pasado, que está arraigado en sus sistemas educativos y su identidad nacional. La identidad poscolonial es, por tanto, una construcción compleja que navega entre la herencia indígena, africana y europea. Sí, en esos puntos vemos cómo ha sido formado y cómo ha cambiado nuestra identidad y la cultura. Sí, son cosas que siguen haciendo ese tipo de efectos y
se sigue viendo hoy en la actualidad todavía. A lo mejor no tan en cierto punto, pero sí sigue siendo un tema en la cual todavía seguimos viendo el racismo y la discriminación sistemática. ¿Ok?